Buenas tardes, mis amigos de BTV, Canal 32. Aquí estamos como ya cada domingo a esta hora de la tarde, mediodía. Y tengo, como también ya es costumbre, un entrevistado. En esta ocasión me toca entrevistar, aunque parezca imposible, aunque parezca increíble, a uno de esos hermanos que la vida le regala a uno. En este caso, Georgie Rodríguez. En realidad no se llama Georgie Rodríguez. ¿Cómo que usted se llama, señor? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ramón Rodríguez Davas. El Jorge lo puede entender, el Ramón no. Bueno, mi abuelo paterno. ¿Se llamaba Ramón? Sí. Y el materno Jorge. Ahora, ¿por qué el Georgie? Ajá, ¿por qué Georgie? Bueno, una disputa entre abuelas de por qué me pusieron primero el Jorge y no el Ramón. Pero es que no rimaba. Imagínate tú, Ramón Jorge. Parecería un apellido, ¿no? Entonces, pues, como no hubo un acuerdo, mi abuela paterna, que se sintió perjudicada, pues empezó a decirme Georgito. Georgie. Y ahí se quedó el Georgie. El Georgie hasta la fecha, Hasta la fecha. ¿no? Porque tú dices por ahí Jorge, Ramón, y nadie sabe quién es. Nadie sabe quién soy. ¿De quién usted está hablando? Ese Georgie Rodríguez. Así es. ¿Tu familia, de dónde es tu familia? Mire, yo tengo una mezcla. Yo tengo ¿De árabe? árabe, raza árabe, por parte de mi madre, sus padres, mi abuela libanesa, mi abuelo palestino, de Belén, y entonces por parte de mi padre, dominicano, pero mi abuela de origen puertorriqueño y mi abuelo de origen español. ¿Sabe que eso es interesante? Porque esa mezcla se da en la República Dominicana con otras nacionalidades, con otros orígenes. Claro. Y tú tienes que aquí conviven, entonces, esa mezcla, que puede resultar extraña en otros países. Pero aquí no. Aquí no, aquí es como algo normal. Se da con los chinos, con los japoneses, con los ingleses, con los mismos españoles. No, por supuesto, ¿no? Con los españoles básicamente, porque ahí, y con los africanos, con los negros. Aquí conviven. Incluso hay mezcla con franceses también. Exacto. Aquí, por eso yo digo que aquí conviven toda esta mezcla, este arcoíris de colores, de piel, de nacionalidades, sin que haya un conflicto por esa razón. No importa que tú tengas un origen libanés, tengas un origen palestino, árabe propiamente. Aquí nos mezclamos todos, sin que sea un problema. Nunca ha existido, ni nunca ha habido discriminación, en absoluto. Eso viene, te lo digo, a propósito de lo que pasa con los haitianos. Una gran cantidad de blancos fueron asesinados en Haití. Y los mulatos también. Los mulatos también. Incluso hay hasta una ordenanza constitucional de que usted no puede tener un cargo importante si es blanco. Claro. Y si es mulato tampoco. Y si es mulato tampoco, hay que ser negro. Establecido en la Constitución de la República Haitiana. Por eso yo siempre he dicho que si realmente hay discriminación racial, en Haití es la... En Haití hay más racismo. Hay más racismo. Claro, por supuesto que sí. Claro, eso está establecido con toda claridad. Sí, porque aquí convivimos todos. Yo nunca escuché que se discriminaba en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Compartíamos todo. A mí me decían, no, que tú eres blanquito, pero con este pelito crespo, mi hijo mayor tiene 43 años, vive en Estados Unidos. Se hizo un estudio para saber la influencia de las razas que él tiene y resultó que todos nosotros tenemos un alto contenido de la raza negra. Por supuesto. Dicen que la vida nació en África. Exacto. Y si nació en África, entonces tenemos en nuestro ADN un componente sanguíneo de
los negros. De todas de esas razas. África. Claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, tú haces mucho énfasis en que tú eres de Ciudad Nueva, Ciudad colonial. de la ciudad colonial, pero sin embargo, tú tienes familia en La Vega, En Moca. en Moca. ¿Cómo Bueno, tu padre, tu madre, tus ancestros, tu abuela? mi madre nació en Moca, eran 7 hermanos. Ella fue de las que nació en Moca. Se trasladaron a Santo Domingo y bueno, ahí conoció a mi padre. Pero imagínate tú, en esa época sí los árabes eran cerrados y no querían para nada a mi papá. No querían mezclar las razas. No querían que su hija se casara con un dominicano. Pero mi papá, que era un hombre perseverante Y labioso. y con una buena muela, pues logró que finalmente lo aceptaran y se casaron ahí en la calle La Vega, que hoy se llama Enrique, en un solar que todavía existe, ese solar. Fue la celebración de la boda. Y bueno, yo fui su primer hijo de ese matrimonio. Tengo 2 hermanos más, mi hermana Marilyn, que murió hace unos años, y mi hermano Guillermo, que tú lo conoces, que bueno, ahí está con su familia. Guillermo, el hermano de Rudy, compite con Rudy. Con Georgie. Con Georgie, Conmigo. con Rudy, con Georgie en la cuchara. No, él es buen tenedor, por no decir buena cuchara. Sí, lo es, lo es. Pero la ciudad colonial para mí, yo ahí nací en la clínica del doctor Mañón, que estaba en la Emilio Prudón, frente al cuerpo de bomberos, casi esquina Avenida Mella. Bueno, por donde estaba la tienda de los Corripios, originalmente, ¿no? Y pues ahí me fui desarrollando, me crecí en la zona colonial y felizmente Ahora, hay 2 preguntas que me surgen en este momento. Una, la experiencia política, ¿de dónde te llega el deseo de trabajar en política? Número 1. ¿Y cuándo nace la vocación? Bueno, tú eres estudiante, yo sé que tú estudiabas arquitectura y la dejaste, incluso que estudiaste en Puerto Rico. También tienes tus historias y tus anécdotas con relación a lo que pasaba en Puerto Rico. Pero, ¿cómo alguien te dijo que tú tenías buena voz, que tu voz era bonita, que tú dabas para locutor? ¿Sí? ¿Cómo tú cambias la arquitectura, cambias los estudios profesionales para hacerte locutor? ¿Dónde comienzas? Y estudiar administración finalmente, ¿no? Finalmente estudiaste administración, Sí. no arquitectura. Gracias a un consejo A un sabio consejo. Sí, a un sabio consejo de un hombre extraordinario que nunca podré olvidar, don Antonio Prasvento, don Tony, el pintor, escultor No, famoso. pero Prasvento era Una gran autoridad, artista, una ¿no? Y autoridad. un gran artista. Entonces su hijo y yo, Puciso, éramos íntimos amigos, estudiábamos arquitectura juntos y don Tony un día, almorzando yo en su casa, me dijo, Georgito, yo quiero hablar contigo. Date un consejo. Y me llevó a su taller de pintura y escultura, ¿no? Escultura, sí. Nos sentamos en 2 banquitos y me dijo, mira, yo no tengo dudas de que tú te vas a graduar de arquitecto. Ahora, yo sí estoy seguro que tú vas a ser de los peores arquitectos que tenga el país. Deja eso. Tu vocación es el negocio. ¿Y por qué se dio cuenta don Tony? Bueno, Juan, yo organicé en la Universidad Pedro Enrique Urella un reinado en el año 1970, Miss UMPU 70, que le generó a la universidad unos cientos y tantos de miles de pesos. Eran esos reinados que se vendían los votos. Con eso incluso se construyó el taller, que fue la primera edificación en el Campus 2, que hoy es el campus de la UMPU. Y él me dijo, pero tú no te das cuenta. Yo a la reina le entregué incluso un vehículo, un Toyota hatchback, igual a uno que tenía Timo Pimentel. No fue un Lada, sino un, No, un Toyota Corolla un hatchback. carro de verdad. Sí, un carro bonito, bien. Y
Pero eso me viene, esa vena me viene desde que yo era niño en la zona colonial. Yo montaba en diciembre. Tú te recuerdas lo que era un bazar, ¿no? Sí, Era como claro. de los mulos esos donde ponían las quinielas a venderlos. Bueno, pues yo lo convertí en un bazar con 30 números, una funda con los números. Tú pagabas por optar por un premio y desde joven, teniendo 12, 13 años, me dedicaba yo a producir dinero. Y yo entendí el mensaje de Don Tony y decidí finalmente, a pesar de que mis amigos todos me decían, no te vayas, tú te vas a graduar, pero decidí que Don Tony tenía razón y me llevé de su consejo. Y te digo la verdad, no me arrepiento. ¿Y cómo fue el viaje a Puerto Rico? Puerto Rico, yo primero me fui, mi padre vivía en Puerto Rico, me fui a hacer un año de la secundaria, hice en la escuela superior ahí en la Ponce de León, y después, cuando la Revolución de Abril, uno de mis tíos me facilitó para que me fuera a estudiar a la universidad en Puerto Rico. Quizás ahí nace mi inclinación por el aspecto político, ¿no? Porque los dominicanos que estábamos ahí vieron en mí el candidato ideal para optar por la presidencia de la clase de Freedman Class, clase de primer año en la universidad. Y bueno, ganamos de manera arrolladora las elecciones. Y a partir de ahí... ¿Dónde tú estabas durante la Revolución de Abril? Yo ¿Dónde te agarró la Revolución de Abril? No, aquí en la República Dominicana. Tú vivías Yo vivía en la zona en colonial. la zona colonial. De ahí nos fuimos a Moca y de Moca, pues, en un avión hacia San Juan, Puerto Rico. O sea, que te pasaste gran parte del periodo revolucionario en Puerto Rico. En Puerto ¿No Rico. estabas aquí? No, no. Yo me enteraba por una emisora. No cogiste un fusil, no te hiciste mandante de la revolución. No, en absoluto. Demasiado cobarde. ¿O no? No, lo que pasa es que yo era la cabeza en mi casa, prácticamente. Y mi madre, pues, necesitaba de que su hijo sobreviviera para poder seguir. Pero tú eres un niño privilegiado, porque tu abuela fue directora de Escuela Chile. De la Chile, primero en la Perú, fue después en la Chile. Y yo estudié en la Perú. Estuvo, bueno, ella, la Escuela Perú, tú me estás llevando muchos temas, pero la Escuela Perú, cuando mi abuela la nombraron directora, que la nombró el presidente Balaguer, cuando era secretario de Educación, los estudiantes asistían a la escuela descalzos y sin camisa. Era una escuela de que construyeron los norteamericanos en madera, techo de 2 aguas, pintada de azul y los techos rojos. No se me olvida, aunque yo era un pequeñito. El primer desfile a Trujillo, que mi abuela siendo directora, no invitaron a Perú, y mi abuela fue y le reclamó al doctor Balaguer, secretario de Educación, que por qué no había invitado a la escuela. Le dijo, doña Antonia, pero es que yo sé las condiciones que usted asumió. No, mi escuela está uniformada, pero no solo eso, tiene una banda de música. Y entonces la incluyeron en el desfile. De ahí pasó a la Chile, y de la Chile pues la llevaron como directora del Liceo Estados Unidos de América, que era una escuela de señoritas, que tuvo el batón ballet más famoso que hubo aquí en el país, dirigido por Rafaelito Ortiz, que era el profesor que se dedicaba a ese tipo de actividades en las escuelas. Mira qué bien, mira qué bien. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa. Tú sabes de eso. Sí. Vámonos a la pausa, amigos.